Acompáñame a ver la historia de San Clemente, un papa cuya codicia por las riquezas lo llevó a construir uno de los esquemas de estafa más oscuros. Iglesia parecida a Pablo Escobar o al Chapo Guzmán. Desde el primer día de su papado, su mente estaba consumida por un único propósito: robar al pueblo, despojarlo de cada moneda de oro, de cada joya preciosa que pudiera llenar sus arcas secretas. En lugar de ser un pastor de almas, se convirtió en un maestro del engaño, manipulando la fe de los cristianos para saciar su avaricia insaciable. San Clemente utilizó la piedad del pueblo como su arma más letal. Sus sermones eran oraciones disfrazadas de promesas, cada palabra cuidadosamente elegida para infundir miedo y esperanza. Con astucia, les hacía creer que sin sus ofrendas materiales, la ira de Dios caería sobre ellos. Así las riquezas fluían hacia él. Las monedas de los pobres, las joyas de las familias nobles, las propiedades de aquellos que buscaban desesperadamente asegurar la salvación de sus almas. Todos caían en su trampa, convencidos de que estaban comprando un pedazo del cielo. Pero detrás de esas promesas de bendiciones y milagros se escondía un plan más siniestro. San Clemente no solo recolectaba estas riquezas con palabras de miel, sino que orquestaba un robo sistemático. Cada ofrenda desapareció rápidamente en un laberinto de túneles subterráneos, donde cofres de oro eran escondidos en cámaras secretas. Las catacumbas se transformaron en bancos sagrados, fortificadas con guardias leales que juraban proteger esos tesoros a cambio de promesas de vida eterna. El Papa movía las riquezas con precisión militar, creó rutas de escape, compartimientos escondidos y sistemas de cifrado para asegurarse de que nadie pudiera descubrir su fortuna robada. Sus secuaces, una red de ladrones disfrazados de hombres santos, trabajaban en la oscuridad, transportando cofres llenos de oro, mientras el pueblo seguía siendo saqueado bajo el nombre de la fe. A todos les robaba. A los ricos con palabras de bendición, a los pobres con amenazas de condenación. San Clemente manipulaba sin escrúpulos, no había límite para su avaricia. Si una familia rica sufría una tragedia, él la veía como una oportunidad. Con promesas de oraciones y sanación, les extraía todo lo que tenían. A los pobres les ofrecía salvación, pero solo si sacrificaban lo poco que poseían. Nadie escapaba de su red de engaños y cada moneda que sustraía estaba impregnada de lágrimas, de sacrificios forzados y de la fe de un pueblo traicionado. En un juego despiadado de poder, el Papa acumuló un imperio de riquezas escondidas, un testimonio de su habilidad para engañar y robar bajo el manto de la santidad. Hasta el día de su muerte, lanzado al mar con un ancla atada al cuello, esas riquezas permanecieron ocultas, protegidas por el peso de su corrupción y la oscuridad de su legado. En el corazón de una iglesia en expansión, en una época donde la fe cristiana se contemplaba como el gran negocio entre el sacrificio y la supervivencia, se erigía San Clemente Priemnis, el tercer papa de la Iglesia Católica. Hay leyendas que insisten en que detrás de su figura religiosa se escondía un hombre de ambición y astucia y codicia al dinero. Este San Clemente no era solo un líder espiritual, sino un arquitecto maestro de uno de los esquemas más audaces de la historia: la explotación y manipulación del pueblo cristiano para sacarle la plata. Clemente, desde el primer día de su papado, comprendió que el poder no solo se basaba en la devoción espiritual, sino también en la acumulación de recursos para fortalecer su autoridad y asegurar la supervivencia y poder de la Iglesia. Desarrolló un plan complejo y secreto para extraer riqueza de los creyentes de una manera que desafiaba cualquier moralidad. Sabía que la fe y la desesperación de los pobres eran herramientas poderosas para sacar fortuna con una sonrisa piadosa
se dispuso a utilizar estas herramientas para construir un imperio oculto desde la silla del poder de la Iglesia. La estrategia del engaño. San Clemente utilizó la piedad de los creyentes como la piedra angular de su estrategia. Enfatizaba las promesas de salvación y la necesidad de sacrificios materiales de que para Dios darte tenía que dar. Hablaba con fervor de las recompensas divinas, asegurando que las ofrendas de oro, joyas y propiedades no solo agradarían a Dios, sino que también protegerían a las almas de las garras del pecado. Con elocuencia persuasiva, convencía a las masas de que donar sus bienes no era un acto de pérdida, sino una inversión ganada en la eternidad. Pero detrás de las palabras sagradas había una maquinaria bien engrasada de manipulación. San Clemente organizó un grupo selecto de colaboradores leales, hombres y mujeres con acceso a las riquezas del pueblo. Este círculo interno, conocido en los susurros de las catacumbas como los custodios de la fortuna de la fe, era responsable de recolectar las ofrendas y asegurarse de que solo una pequeña porción se destinara a la ayuda de los más pobres. La mayor parte de las riquezas se almacenaba en cofres de madera, adornados con símbolos cristianos, como si la apariencia religiosa pudiera protegerlas del juicio divino. Las promesas de milagros y bendiciones. Uno de los métodos más efectivos de Clemente para robar al pueblo fue a través de la promesa de milagros. En audiencias privadas, hacía creer a los ricos y a los nobles que sus contribuciones podían comprar la intercesión y la gracia divina. Se rumorea que, en más de una ocasión, hombres desesperados pagaron enormes sumas de dinero para que Clemente orara por la sanación de sus seres queridos. Cuando las oraciones no se materializaban en milagros, él argumentaba que la voluntad de Dios era insondable. Mientras seguía llenando las arcas de la Iglesia, creando un patrimonio personal. Incluso los más pobres, aquellos que no tenían mucho que ofrecer, fueron objeto de sus engaños. Clemente les aseguraba que cualquier sacrificio, incluso unas pocas monedas o una humilde joya familiar, sería visto y recompensado por Dios. Así, familias enteras se despojaban de sus pocas pertenencias, esperando recibir protección divina, mientras el Papa y sus aliados se aseguraban de que las riquezas desaparecieran rápidamente de la vista pública. Ocultando el tesoro. El proceso de ocultar las riquezas era una obra maestra de ingenio y clandestinidad. Clemente supervisaba personalmente la reubicación de los tesoros a lugares secretos por toda Roma. Bajo la fachada de reformas y mejoras arquitectónicas en las catacumbas, se cavaban túneles y cámaras donde los cofres eran depositados. Para aquellos que trabajaban en estas excavaciones, se les decía que estaban construyendo criptas sagradas para proteger las reliquias de los santos. Pero la realidad era que estaban ocultando un tesoro material que pertenecía al pueblo. Los cofres se movían bajo la cobertura de la oscuridad, escoltados por guardias leales. Estos guardias, a menudo hombres endeudados o exsoldados a quienes Clemente había prometido un lugar en el reino de los cielos, juraban proteger el secreto con sus vidas. Si alguien intentaba traicionar el misterio, desaparecía en circunstancias misteriosas, lo cual alimentaba los rumores de que el Papa tenía no solo un poder espiritual, sino también un poder oscuro. El plan de desvío. San Clemente no dejaba nada al azar. Entendía que la estabilidad de su plan requería diversificar el escondite de las riquezas. Así, creó múltiples rutas de escape y escondites de emergencia, dispersando los tesoros por toda la ciudad y más allá.
Se cuenta que algunas de las riquezas se enviaron a regiones lejanas bajo la excusa de financiar misiones cristianas. En realidad, estos envíos eran depósitos secretos que permanecerían fuera del alcance de cualquier enemigo o traidor. Clemente también estableció un sistema de cifrado, dejando pistas en documentos y escritos que solo sus más cercanos entendían. Estos cifrados eran oraciones en apariencia, pero en realidad contenían las coordenadas de los escondites, protegidos por la ilusión de la devoción religiosa. Las escrituras se leían como salmos, pero aquellos con el conocimiento adecuado podían decodificar el lenguaje y comprender el verdadero significado. El trágico final. A medida que el poder y la influencia de Clemente crecieron, también lo hicieron las sospechas. Las autoridades romanas comenzaron a investigar sus actividades y finalmente lo arrestaron por traición y conspiración. Fue sentenciado a una ejecución cruel. Los soldados romanos lo llevaron a la costa y, en un acto de humillación simbólica, le ataron un ancla al cuello y lo arrojaron al mar. Su cuerpo se hundió rápidamente en las profundidades, desapareciendo en las aguas heladas. Sin embargo, incluso en la muerte, San Clemente dejó un legado de misterio. Se dice que el lugar donde fue arrojado se convirtió en un sitio sagrado, y algunos creen que las aguas aún susurran los secretos de las riquezas que ocultó. Hasta el día de hoy, arqueólogos y buscadores de tesoros continúan buscando estos cofres perdidos, aunque nadie ha logrado descubrirlos. La historia de San Clemente Prieno es una advertencia sobre cómo, incluso, la fe más pura puede ser corrompida por la ambición. Y aunque las riquezas materiales que acumuló permanecen enterradas y olvidadas, el eco de su engaño sigue resonando en los anales del tiempo. Un testimonio de cómo el poder puede transformar incluso a los hombres más santos en arquitectos de la avaricia. Así concluye esta historia llena de ambición, engaño y corrupción. La crónica de San Clemente, un papa cuya codicia lo llevó a manipular la fe del pueblo para amasar riquezas ocultas, robando sin piedad y prometiendo salvación a cambio de oro. Nos deja con una reflexión inquietante sobre el poder, la fe, y cómo incluso las figuras religiosas pueden ser tentadas por la avaricia. Ahora, queremos saber qué piensas tú. ¿Crees que las acciones de San Clemente Prieno son un caso aislado? ¿O piensas que hay una sombra de corrupción que ha tocado a otros líderes de la Iglesia a lo largo de la historia? ¿Te parece posible que aún hoy en día existan secretos y riquezas ocultas bajo el nombre de la fe? Deja tu comentario acerca de este tema. Cuéntanos tus pensamientos sobre las estafas y robos que este Papa llevó a cabo dentro de la Iglesia Católica. ¿Piensas que todos los papas han sido iguales? ¿O crees que hay esperanza y líderes que verdaderamente buscan la santidad y el bien del pueblo? Queremos leer tu opinión. Exprésate y comparte tu perspectiva.